Ay, Ludo, de veras. Bueno, Listo. entonces, listo. Entonces, ese Ludo, de veras. Les pedí que viéramos, que armaran la traducción, ¿se acuerdan de genera? Fíjense, justamente cuando empiezo a compartirles la pantalla y todo esto, es cuando empieza a fallar mi camarita. ¿Quién sabe qué es lo que pasa? Pero el otro día, durante la sesión que estuve, no falló. No sé si tenga que ver con la conexión, pero bueno, la desconecto en cuanto no la utilice, ¿no? Entonces, esto de genera nominum sunt quatuor, voy a hacerlo un poquito más, más grande para que lo vean. De todas maneras, tienen ustedes ¿no? Y entonces, ¿quieres leerla, Víctor, por favor? Si quieres, lo hago un poco más grande, Víctor. Entonces, sí, por favor. Sí, Víctor. Entonces dice, ok, Esta. pero no lo tengo bien acomodado. Eh, Estamos leyendo acá. Es que Ay, espera. genera, Ajá, ese, Víctor. ok, muy bien. Exactamente. Genera nominum Genera, sunt, ajá. ajá, genera nominum sunt quatuor, quatuor masculinum Ay, femininum, Víctor, disculpa. Ahora sí. Muy bien. Masculinum. ajá, masculinum femininum neutrum comune. Ujú, Numeri sunt duo, ujú, sunt singularis et pluralis. ajá. Casus sunt sex nominativus, genitivus, dativus, Acuérdate en la pronunciación. accusativus, Acuérdate que en la pronunciación clásica hacemos G, sonido suave de la G. Genetibus. genitivus, dativus, accusativus, vocativus, ablativus, Ujú, ex his ujú. duo recti ape, appellantur, Apelantur. nomina, ajá, appellantur, nominativus et vocativus, reliqui, obliqui, Obliqui. donatus, Ya, y está. donatus, ok, Y esa es perfecto. la referencia, Víctor, entonces, Donatus, ¿no? Bien, entonces, nada más dos cuestiones. La pronunciación de la G, suave, acuérdate, genetius, y Ujú. aquí genera. Si fuera la pronunciación eclesiástica, sí diríamos genera o genetibus. Entonces, genera y genetibus. Y nada más, aquí la Q con la U, acuérdate que se pronuncian los dos sonidos, entonces decimos reliqui, obliqui, y Ujú. nada más, ¿no? Entonces, Perfecto. ahí están subrayados, Víctor, los verbos. Entonces, como podemos ver, son Son 4 oraciones. Ujú. La primera oración, claramente, bueno, todas son copulativas, porque habíamos dicho que dentro de los verbos que llevan predicativo, tengo el verbo apelo en voz pasiva, ¿no? Entonces, que se van a construir con doble nominativo. Y si tú te puedes dar cuenta, aquí estoy con puros nominativos, ahí acá. Por eso está todo en color azul, porque acuérdate que con el color azul es que vamos distinguiendo tanto los nominativos como los predicados nominales. Entonces, vamos por orden. Consideramos ahora el primer signo de puntuación, entonces podríamos decir, Víctor, que el primer periodo oracional lo vamos a cortar en la coma. Entonces, claramente podríamos decir que lo cortamos aquí, ¿no? En esta primera coma, en quatuor. ujú. Pero vamos a ver que después de esa coma voy a tener un elemento que me va a explicar, va a detallar a ese predicado nominal, lo va a explicar. Entonces, de la primera oración, vamos en orden, de la primera oración, sunt, necesito tener un sujeto en plural.
¿cuál sería mi sujeto, Víctor? Acá el sujeto sería general nominum. Eso, muy bien, genera. Entonces, genera que está determinado por el genitivo, los genitivos los ponemos entre paréntesis, entonces decimos genera nominum, ese es el sujeto, ¿no? Y después tengo como predicado nominal, Víctor, ¿cuál? Sería quatuor. Quatuor, quatuor. Entonces, genera nominum sunt quatuor. ¿Qué dice esa primera oración, Víctor? Lo que se refiere Ajá, bueno, no estoy muy seguro. los Se refiere al género, ¿no? Sí, a los géneros, habla de gramática, este es un gramático. Ars gramática, donato, Ok, ¿no? ok, muy bien. Entonces, y Entonces, si, los ajá, géneros son 4. son 4, pero ahora está Sí, hablando de cuáles géneros. Fíjate cómo aquí voy a los, tener un genitivo plural. lo- sí, los nominales. No, vamos a decir los géneros ¿de los qué? No, no, no sé. Nomen nominis, No, es no, el. nominales. No, porque si decimos nominales, Víctor, si decimos nominales, le estás dando la consideración de adjetivo. Ajá. Y Y es un entonces sustantivo. es un sustantivo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decir genitivo determinativo o determinante, vamos a decir de los nombres. De los nombres, los géneros de Entonces, los estamos hablando de nombres. que el género de los nombres son 4. Son 4, ¿no? Entonces, acuérdate, Víctor, que el genitivo siempre determina a un sustantivo. En este caso se trata de un genitivo, aunque parezca un acusativo, por la terminación recuerda que la terminación de los genitivos en primera declinación, lo voy a escribir aquí arriba, lo voy a escribir aquí arriba para que quede un poquito claro. En primera declinación, con todo y su letra, ay, ya estoy ahí escribiendo cosas que no. Con todo y su letra temática, en primera declinación, Víctor, tengo arum, ¿no? Genitivo plural. La letra temática, ahí es la A. ¿Ah? Segunda declinación, nada más para recordar esta terminación como de genitivo plural. Además, no tendría lógica que aquí hubiera un genitivo plural. ¿Por qué? Porque estoy en una oración con verbo ser, ¿no? Entonces, primera declinación, arum, segunda, orum, luego, tercera, fíjate, me voy a la cuarta, voy a escribir la cuarta, voy a escribir, perdón, la quinta es erum, fíjate cómo son las mismas términos, o sea, tiene letra temática que es A para la primera, Ajá. O para la Para la segunda, segunda, E para la tercera. Fíjate que aquí es de lo que escribieron acerca de los macrones que tanto entusiasman a Ludito, ¿no? Aquí está, aquí en esas letras temáticas que es la A, que es la O, que es la E, habría un macrón. Ya Ludito se defendió ahí, creo que le dieron oportunidad de defensa. ¿No? De defenderse. Entonces, fíjate, ahí va bien, ¿no? ¿Qué pasa en la quinta? Me regreso un poco. ¿Qué pasa en la quinta? En la quinta, si sigo esta misma lógica, el genitivo tendría que haber sido urum. ¿Estás de acuerdo? Pero en la quinta, ¿qué pasa? Que esta R de la quinta se se pierde. elide, se pierde. Entonces tengo genitivos plurales terminados en con doble U. Fíjate dónde quedó la R. Y ahora, ¿qué pasa en la tercera? En la tercera tendría que haber sido, siguiendo esta misma lógica, tendría que haber sido irum, el genitivo plural, porque tiene una letra temática débil, la tercera declinación, que por ser débil, ajá, muchas veces no va a desaparecer. Entonces, igual que en la quinta, en la tercera desaparece esa R. Por eso vamos a tener a veces
genitivos plurales de la tercera terminados en ium o terminados simplemente en Yo recuerdo que una vez Fifi les dijo a los jóvenes aquí, a los jóvenes integrantes de nuestro grupo, les dijo, cuidado porque esta terminación es terminación también de genitivo plural. No olviden eso en la tercera declinación. Y nos regañó muy bien Fifi. Esto bien pudiera parecer allá por primer semestre, Fifi, o segundo semestre, algo así. Recuerdo que nos dijiste. Bueno, les dijiste, yo dije que los regañe, Fifi. Entonces, la terminación aguas, mucho cuidado. Acá decimos aguas, no sé si allá también en Costa Rica dicen aguas, creo que no. Cuidado, cuidado. Puede ser, mucho cuidado, puede ser terminación de genitivo plural, igual que arum, igual que orum. Por eso, Víctor, aquí es los géneros de los nombres. Ahora, yo quisiera aquí recordar, a lo mejor estas son consideraciones muy elementales, pero no está de más siempre recordar, siempre vamos a recordar que los casos por ejemplo, ahorita vamos a referirnos déjame poner un poquito más grande, los casos nominativo, voy a escribirlos acá, genitivo, las abreviaturas, dativo, acusativo, vocativo y ablativo, los que se conservan, para traducirlos. Yo estoy en desacuerdo con esto, pero ahora lo voy a escribir. Para traducir los casos, nos vamos a apoyar de ciertas preposiciones al llevarlas del latín al español. Y esas preposiciones, bueno, eso me indica, por ejemplo, en los casos utilizo terminaciones. Al español, al pasarlo al español, voy a utilizar ¿qué? Voy a utilizar modificadores de las palabras. Por ejemplo, en el caso del nominativo, pues simplemente utilizo la preposición, ¿no? Una preposición. Si hablamos de nomen, del nombre nomen, decimos el nombre, ¿no? En nominativo, el nombre. Pero ahora, si vamos al genitivo, ¿con qué preposición me apoyo para traducir un genitivo? ¿De qué preposición me apoyo? De. Aunque recuerden, no todas las preposiciones de que aparezcan en un texto me estarán indicando genitivo, ¿no? Aquí sí, cuando sigue un sustantivo, fíjate, Víctor, más bien cuando tiene antes un sustantivo, fíjate, digo, los géneros de los nombres. Ese de los nombres tiene antes los géneros. Es un de que está determinando a los géneros, ¿sí? Ahora, ¿con qué preposición me apoyo para traducir un dativo? Para. Entonces, no todos los para que tengan en un texto, no todos los para van a ser dativos, ¿no? La mayoría de los para son dativos cuando indican el beneficiario de la acción, ¿sí? Esto es el objeto indirecto, entonces sí sería para. Ajá. Ahora, de qué preposición más bien me voy a apoyar para traducir un acusativo? ¿Cuál sería la prepo ahí? Puede ser O ninguna. o ninguna. Muy bien, Fifi, a o ninguna. Ya está, ¿no? Para un vocativo, el vocativo es yo no sé qué pasa, de veras que, no sé qué pasa con las comas vocativas, Fifi, no sé, yo por más que hago esfuerzos y estoy haciendo campañas para respetemos y no dejemos morir la coma vocativa, porque al rato nos la van a quitar si no la escribimos y todo esto, no sé qué es lo que pasa. Pero el vocativo es un caso, acuérdense, extraoracional. Solamente que estuviéramos hablando. No, es extraoracional. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense muy bien. Esto significa, Víctor, que está fuera de los límites de la oración, así como consideramos sujeto, verbo y predicado. Está fuera, o sujeto, verbo y complemento.
¿Sí, Víctor? Está fuera de esos límites. El vocativo nunca expresará el sujeto que realiza la acción. No es un sujeto que realiza la acción. El vocativo es el caso de la invocación, como su nombre lo dice, vocativo, invocación. O sea, ¿qué Como es hijo, el venga vocativo? acá. Es con el que nos comunicamos, a quien le comunicamos una oración, y eso lo utilizamos muchísimo. Diario utilizamos vocativos. Bueno, un vocativo siempre va separado de la oración por una coma, justamente para indicar, de comas, va separado por medio de comas, justamente para indicar que no pertenece a esa oración, más bien es con quien, es mi interlocutor, es a quien le comunico una cierta oración, ¿no? Entonces, para expresar ese sujeto a quien se invoca, a veces, y en unos tiempos se utilizó la interjección o, ¿no? Pero después cayó en desuso, ¿no? O Josefina, o Víctor, o José María. Ahora nada más Víctor, José María, etcétera. Hoy en México, por ejemplo, los jóvenes, a ver, voy a decir la palabra, se güeyean, Víctor. O sea, todos se dicen güey, ¿no? Los jóvenes. Ah, güey. Güey, todos, yo Sí, digo, sí. se güeyean, ¿no? Todos. Y luego tienen unos nombres tan bonitos y las mamás tanto que batallan poniendo y eligiendo nombres súper emotivos, familiares y todo esto para que todo el mundo termine diciéndose güey. Hasta las niñas terminan diciéndose güey, ¿no? No voy a hacer a Graciela y a Migue que confiesen, pero te juro que hasta ellos se güeyean con sus amigos, ¿no? Entonces, ese güey que utilizan los jóvenes acá, ese güey que dicen, a ver, güey, fíjate que me dijo, y no, güey, no, ese güey es un vocativo. Yo digo, mira hasta dónde cayó la interjección o que después nada más lo traducen con el güey, ¿sí? Entonces, interjección o no necesariamente va, es más, ya cayó en desuso cuando nos referimos a un vocativo. Ahora, ¿qué pasa con el ablativo? El ablativo es el caso de la preposición, el caso de los complementos circunstanciales. Entonces, ese se va a traducir por medio de preposiciones. De hecho, ya la vez pasada estuvimos hablando de las distintas formas en las que se presentan los complementos circunstanciales. Entonces, puedo utilizar una preposición, en, puedo utilizar sin, etcétera, ¿no? Entonces aquí sería del nombre, para el nombre, al nombre. No creo que se invoque a un nombre, a lo mejor sí pudiera ser por el nombre, en el nombre, sin el nombre. ¿Sí, Víctor? Entonces, son palabras que de alguna manera, van a ayudarme a traducir los casos. Por eso te decía, Víctor, no es que estuviera mal, pero por eso te decía al principio, no es los géneros nominales, sino son los géneros de los nombres, ¿sí? Porque son sustantivos. Ahora, a lo mejor por esto, a lo mejor fue extraño para ti meter aquí la palabra nombre cuando se habla de los géneros y en este texto ya fuiste reconociendo algunas palabras como masculino, femenino, como singular, como plural, como... Por nombre entendemos, es la denominación que se le da a dos categorías, tanto a la categoría de sustantivos como adjetivos. Sustantivos y adjetivos en común se les denomina nombres. ¿Sí, Víctor? Son nombres. Entonces, los géneros. Pensaba que solo los sustantivos. No, también adjetivos. Los Nombres. adjetivos. Ajá. Por eso, Víctor, fíjate, el nombre de los pronombres que sustituyen al nombre, algunos actúan como pronombres mismos, como sustantivos, y otros como adjetivos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Ajá. Por ejemplo, con el famoso que nos quitó la academia el acento, ¿no? ¿Te acuerdas? Este libro y este.
¿no? Entonces, unos son propiamente pronombres, sustantivos, y otros son adjetivos, este nombre. ¿Mm? Entonces, aquí ya, todo este rollo no importa para que traduzcamos el género de los nombres, son, perdón, el género, los géneros de los nombres son 4. Y después me va a separar por una coma la explicación a detalle cuáles son esos 4, que son cuáles, Víctor. Son masculino, femenino, neutro y común. Común, muy bien. Entonces, fíjate, esta explicación, fíjate, aquí tanto el sujeto, este es de sintaxis, tanto el sujeto como el predicado nominal, los dos están en nominativo, pero son nominativos neutros. Los géneros están en neutro. 4 es un numeral, fíjate bien. Acuérdense que de los numerales, el 1, el 2 y el 3 se declinan. A partir del 4, por ahí dicen las gramáticas. A ver qué opina Fifi y qué opina Pato y qué opina Ida. Hablo y Efi y Mari. Puras especialistas en lenguas tengo acá. A ver qué opinan. Pero dicen que son invariables, los numerales, ¿no? Son invariables en cuanto a su forma. Mucho cuidado. En cuanto a su forma. No cambian. Solamente cambia el 1, el 2 y el 3. Son palabras variables en cuanto a su función sintáctica. Entonces, cuando una palabra cambia en cuanto a su función sintáctica, se dice que se declina. Entonces, mucho cuidado. Sí tiene cambios de función, no tiene cambio de forma, pero sí de función. Aquí, ¿a quién se refiere? A los 4 géneros. Los géneros de los nombres son 4. ¿4 qué? 4 géneros. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿en qué caso está el número 4? Pues también en nominativo. Por eso es sujeto y predicado nominal. Ahora, esto que me está explicando después de la coma, ¿cuáles son los 4? A eso se le llama, Víctor, se le llama aposición. Ajá. Entonces, ¿qué va? Vamos a tener un sustantivo. Voy a borrar los genitivos que tengo por acá. Voy a borrarlos. Y fíjate bien, Víctor. Voy a escribir acá. Voy a escribir acá. Déjame con un color que... Déjame poner el color... No, sí, el color guinda. Entonces, fíjate. Voy a escribir aquí que un sustantivo puede ser modificado por un adjetivo. El adjetivo es calificativo, ¿no? Como lo hemos aprendido. Entonces, el adjetivo generalmente se coloca en español, lo colocamos después del sustantivo. Generalmente se coloca después del sustantivo. Decimos año nuevo. En latín, de una manera normativa, así general, decimos que el adjetivo va antes. Pero entonces, vamos a ver cómo adjetivo y sustantivo, ya dijimos que guardan una concordancia de género, de número y de caso. ¿Está bien? Ahora, Sí. eso es cuando un adjetivo califica a un sustantivo. Pero ahora vamos a ver, Víctor, que no solo los adjetivos van a modificar a los sustantivos. ¿Qué otros nombres pueden modificar a los sustantivos? Pues otro sustantivo, también puede haber otro sustantivo, pero siempre y cuando esté en caso genitivo. Voy a escribirlo acá. Entonces, un genitivo. Entonces, ¿qué va a hacer un sustantivo? ¿Qué va a hacer el adjetivo? Lo voy a poner enfrente, Víctor. Okay, Entonces, okay. el adjetivo, vamos a decir que califica Al sustantivo. al sustantivo. El adjetivo califica. ¿Vale? En forma similar al castellano, van después. Igualito, igualito, igualito. Y ¿No? va con el mismo caso, mismo Género, número género. y caso. Perfecto. Exactamente, perfecto. Ahora, un genitivo
especifica, vamos a decir, especifica o determina, que es el caso que tenemos en la oración, ¿no? Aquí decimos los géneros de los, no, estoy especificando cuáles géneros, los de los nombres, ¿sí? Ujú. Determina. Esos 4. Sí, muy bien, entonces lo determina. Y ese genitivo, pues, obviamente el sustantivo puede ir en el caso de la función que está desempeñando. En este caso, genera está en nominativo. Y este especificador está en genitivo. Entonces, si te fijas, y ahí no hay concordancia más que no hay concordancia, ahí no hay concordancia. Hay concordancia cuando es sustantivo con el adjetivo. Ahí sí. Ahora, ¿qué pasa? Que también puedo tener otro sustantivo. Ajá, voy a tener otro sustantivo. Entonces, sustantivo con sustantivo. Es este caso que tengo acá. Si te fijas, masculinum, bueno, pero estos son, más bien estos son adjetivos, son otros adjetivos, pueden ser, porque están sobreentendiendo a género masculino, género femenino, género neutro y género común. ¿Sí, Víctor? Entonces, pueden ser no solamente sustantivos, ¿no? ¿Qué hacen los sustantivos cuando modifican a otro sustantivo? Lo van a explicar, ¿no? Lo explican. Y ahí hay concordancia de caso. Entonces, fíjate, cuando el sustantivo va con el adjetivo hay concordancia de género, número y caso. Cuando el sustantivo va con el genitivo, ahí no hay concordancia. Ahí no hay ningún tipo de concordancia. El sustantivo va en el caso que funcione, en el caso que lleve la función específica, y el genitivo va en genitivo. Puede ser singular o plural. Y en el caso de la aposición, en el caso de sustantivo frente a sustantivo que se llama aquí aposición, ajá, a esto se le llama, voy a ponerlo así, a esto se le llama aposición, va junto, ¿eh? Va junto, lo pongo separado para que veas que la preposición Posición. ajá, significa junto. Posición. Entonces es aposición, puesto junto, ¿no? Entonces están puestos juntos. Ahí hay concordancia de qué? De caso. Caso, nada más. ¿Sí, Víctor? Entonces, por ejemplo, Listo. fíjate, aquí estoy hablando de genus masculinum, genus femininum, genus neutro, genus comune. ¿Por qué están masculinum, femininum, neutrum y comune? ¿Por qué están en género neutro? Porque se están refiriendo ¿a quién? Se están refiriendo al género. Por lo tanto, a eso se le llama, Víctor, aposición, ¿vale? Entonces, dime, de nuevo, ya la traducción completa, desde genera hasta comune. Entonces, el género, Los no, los géneros de los nombres son 4. El masculino, el femenino, el neutro y el común. en común. Ahora va a hablar de los numeri. Los Entonces, números ajá, son 2, ajá, singular, el singular y el plural. muy bien. Casus, Los casos son, 6, sex, 6, ¿sí? No, quatuor, sí, 4, 6, sex, 6, 6. nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Muy bien. Entonces, en estas tres oraciones que hemos traducido, tenemos sujetos y predicados nominales que están los dos en nominativo. Ahora, vamos a tener una oración que sin ser el verbo ser, salió bonito el verso ahí, sin tratarse del verbo ser, es un verbo que significa nombrar o denominar en voz pasiva. Entonces, ese también se construye con nominativos. ¿Sí, Víctor? Son nombrados. Ajá. Entonces, ¿quiénes son nombrados? Necesito primero el sujeto. ¿Quién es, Víctor? Los nombres, Aquí, en esta nombres. oración, dice, is,
duo recti appellantur, nominativus et vocativus, reliqui obliqui. Entonces aquí, ¿quién es el sujeto de appellantur? Necesita ser también una palabra en nominativo plural. ¿Cuál es esa palabra que está en nominativo plural? Recti. Recti, muy bien, recti. Pero recti, acuérdate, recti, que está hablando de casus recti, de casus. Esta palabra es un adjetivo, Entonces, realmente se estará refiriendo ¿a quién? Se estará refiriendo a casus recti. ¿Y cuáles son los rectos? ¿Cuántos? Aquí Dos. tengo el número 2, ¿no? Entonces, ¿Sí? que está en dual, ¿no? El número 2 no tiene singular, está en dual, por eso el verbo también lo lleva en plural. Dice, dos se llaman. Entonces, aquí, en lugar de que tuviera el verbo entre el sujeto y el predicado o predicativo, que es recti, se coloca el verbo al final, pero vuelvo a tener dos nominativos, Víctor. Uno es duo y otro es recti. ¿Sí te fijas? Duo casus y el otro es recti. Entonces se dice que dos casos, duo casus, dos casos se llaman. ¿Cómo se llaman a dos casos? ¿Cómo se les llama a dos casos? Uno sería nominativo y evocativo. No, aquí. A ver. Entonces, dos Aquí. casos, así lo que estoy señalándote, dos casos appellantur. Son. No, okay. Son llamados. Son llamados, Eso, sí. o Son nombrados. llamados o son denominados. Exacto, Víctor. Dos casos son denominados. ¿Cómo se les denomina ahora a esos dos casos? Se les denomina Dos rectos. rectos. A dos casos se les llama rectos. Fíjate lo que explica Donato, que el nominativo y el vocativo, ¿cuáles son esos dos? Esos dos son el nominativo y el vocativo. Y A esos dos se les llama nombres rectos. A los demás, reliqui, aquí tengo duo y después dice los demás, porque quedamos que son 6 casos. A los demás, reliqui, a los restantes casos, también vuelvo a tener el mismo verbo. Se les denomina, ¿y cómo se les oblicuos, ¿no? Entonces, de los 6 casos, voy a tener casos que se llaman rectos y casos denominados oblicuos. Aquí Donato está considerando, otros autores luego van a considerar que entre los casos rectos también está el acusativo, ¿sí? Y justamente ustedes recordarán que el acusativo, la presencia del acusativo en una oración es lo que va a darme la gran división de las oraciones entre las transitivas y las intransitivas, ¿sí? La presencia del acusativo. Entonces, los casos rectos que denomina Donato son el nominativo y el vocativo. Y a los demás se les denomina óplicos. Ludo, hay que aprovechar que vino Ludo a clase. ¿Qué pasó, Ludo? Sí, buenas tardes, profesora, Hola. compañeros, compañeras. Sí, gracias por lo que me dice, y yo quería hacerle una preguntita al respecto. Resulta que estoy viendo sobre eso que habla Donatus, sobre los dos casos que son rectos y los dos casos, los otros que son oblicuos.
Ajá. ¿En qué se basó para hacer esa división, esa subdivisión? Si te fijas, aquí ¿Sí? claramente se está basando no en la sintaxis, porque si nosotros consideramos la sintaxis, decimos que el nominativo sí es un caso sintáctico, pero el vocativo es, podríamos decir, extra oracional, entonces ya no está dentro de ese orden de las oraciones. Creo que aquí tiene que ver con la forma, más bien con la forma, Ludo, porque otros autores se basan en la sintaxis y al basarse en la sintaxis, por eso te digo, ahí consideran que de los casos, estos son los casos, déjenme subo un poquito esto, estos que están aquí son los rectos son el nominativo y el acusativo. ¿Por qué son rectos? En su relación directa con el verbo. Uno es quien realiza la acción del verbo y el otro es Ludo, están relacionados directamente con el verbo y el otro, el acusativo, es la extensión del significado del verbo, ¿no? Es en quien recae, luego dicen la acción, es quien completa o quien especifica a la acción, o sea, están relacionados con la acción. Los demás, si te fijas, no están relacionados directamente. ¿Qué hace un ablativo? Un ablativo habla de las circunstancias que pueden ser externas que no tienen que ver con la acción. Para que se realice una acción, son necesarios únicamente 2 casos. A esto le valió, esto no le importó, luego se me salen mis mexicanadas, Fifi, ¿no? Esto no le importó a quién, a los, a los espérenme un poquito, verbos de los fenómenos de la naturaleza, porque esos, Ludo, acuérdate, no necesitan ni sujeto ni objeto, ni objeto directo, pero los unipersonales, pero rectos, porque para realizar una acción, pues se necesita quién realiza la acción y también se requiere qué acción se está realizando, porque si yo digo comprar, pues no es lo mismo comprar un lápiz que comprar un carro, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Ya hay diferentes tipos de compras, ya habíamos dicho. Entonces, en quien recae, en quien de alguna manera vamos a tener, recae el significado de la acción misma. Por eso, en ese sentido, sí se le denomina, si tú quieres, ¿en qué se basan estos otros autores? En la semántica del verbo, Ludo. Que luego es la sintaxis, en la semántica del verbo. ¿Qué necesita un verbo para que su acción se realice? Un sujeto y un objeto directo. Entonces, por eso le llamamos rectos, entonces. Rectos, esos son los rectos. Sí, pero aquí, como dicen nominativos, vocativos, entonces sería aquí, entonces, Ahí, aquí no en sería. cuanto a la forma, la morfología, no a la semántica, en No la cuanto a la semántica, perfecto. Sí, Ludo. Ajá. Para nosotros, Ok, gracias. para nosotros va a ser muy significativo el llamarle casos rectos al nominativo y al vocativo. Después de esto, les voy a subir ahí en la plataforma. No quiero abrir ahorita la plataforma porque luego la conexión va a ser peor, ¿no? Va a estar más inestable. Pero el libro de sintaxis de casos de la maestra que les dije que también está en el repositorio donde bajamos el de sintaxis del verbo, ahí vamos a ver los distintos casos, por ejemplo, en este sentido, tanto del nominativo, ese Ludo, cuántos son los nominativos, cuántos son los acusativos, aparte de la función tradicional que hemos aprendido para los casos, ¿no? Entonces, a eso se refiere Donato cuando habla de esto. Y los demás son oblicuos. ¿Oblicuos en cuanto a qué? En cuanto a la relación que tienen con la acción del verbo. Hay algunos verbos que requerirán objeto indirecto. No todos requieren objeto indirecto. Solamente los que tienen objeto directo pudieran tener un objeto indirecto. Los intransitivos para nada requieren de un objeto indirecto, pero eso lo vamos a seguir viendo en la sintaxis. Entonces, muy bien, Víctor. Hoy fue la clase de Empecemos con Víctor. Muy bien, Víctor.
Perfecto, Víctor. Lo hizo bien, Víctor. Eso, Víctor. ¿Cómo ves, Ludo? ¿Qué calificación le damos a Víctor? Ya ve, mire que él acaba de comenzar y ya ve que, bueno, pero le digo yo voy en la cola ya, lo último. Muy bien, por eso te toca la siguiente oración, Ludito. Tengo que ver qué es sintaxis y otras cosas, pero todo lo estoy apuntando. Está bueno. Acuérdate que sintaxis es el orden de las palabras, ¿no? Como están ordenadas las palabras en un texto. Y recuerda que tiene que ver con el verbo. Siempre el verbo es como el director de orquesta. Por eso ahorita Ludo va a ver que el verbo es eras en la siguiente oración. ¿Quieres leerla, Ludo, por favor? Por favor, claro que sí, profesora. Lascivus. Ajá, lascivus. Huerzu. Sí, huerzu. ¿Sabe, profesora? Disculpe, dudo un poco en la pronunciación porque estoy viendo un curso que está dando un sacerdote por Y estás con internet la de latín. pronunciación eclesiástica. Y le voy a mandar el enlace y era que, no fin. Importa, tú léelo a la clásica ¿sí? Para que no se te olviden los dos tipos de pronunciaciones, ¿no? Entonces, léelo así. Acuérdate que para nosotros la C es la K y la U es la U siempre, ¿no? Entonces, las Qs. Sí, pienso eso y entonces yo creo que lee lascivus. Él no lee lascivus. No, a ver, dos cosas. ¿Sí? Ok, aquí lo que me importa, si quieres, independientemente de la larga o la breve, que está bien mientras no la hagas en la última, voy a verificarlo, voy a verificar cuál es larga. Hay que poner un macrón ahí. Hay que poner un macrón, ya viste, Víctor, porque es amante de los macrones, ok. Ahorita lo veo, no te preocupes, puedo tener esa duda, no te preocupes. No, yo no sabía que era macrón, yo pensaba que era un macarrón, sí, hasta que Josefina lo aclaró. Fifi, es lo que nos explicó Fifi. Sí. Ahora, y luego pensé, será un hijo de Macron, el presidente de Francia, pero exacto, creo que no. También, no. No era por ahí. Entonces, Ludo quiere, pero bueno, vamos Ludo, es que yo escriba esto y me quiero obligar a quizá, si yo escribiera aquí esta rayita, que ese sería el macrón, esas rayitas que luego están sobre las vocales en latín. Espérame, déjame apagar mi cámara porque me están viendo como muy diabólica y no quiero parecerlo. Entonces, estas rayitas y siempre se colocan, si se colocan en la segunda sílaba, indican que ahí va el acento, es como si fuera una tilde. Pero si no está ese macrón, se acentúa la sílaba anterior, ¿no? Entonces, vamos a decir que así está, que vamos a suponer que es breve, Ludo. Ok, vamos a ver, puedo estar equivocada, ¿no? Vamos a suponer que es breve. Ahora, lo que me interesa es que el maestro debió, ¿cómo tendrías que leerlo en todo caso? Lascivus, con él, lascivus. ¿No? Y aquí con nosotros, lascius, acuérdate. Lascius. Acuérdate. Ok, ahora, seguimos. Huerzu. Mente. Pudicus eras. Ahí está. Esa palabra me gusta. Ahora, el pudicus, ya lo sabemos. Entonces, eras. Siempre, Víctor, el verbo va a ser mi director de orquesta, porque cuando Ludo ve que el verbo está en qué persona, en qué número y en qué tiempo, Ludo. Es como en español. Este es igualito al español. Es la segunda de singular. Singular. Sí, segunda de singular. ¿Y de qué tiempo? Y es el pretérito imperfecto. Es el imperfecto. Entonces, igual que en español, yo era, tú eras, ¿no? Indicativo. Por lo tanto, si está en segunda persona, ¿quién es el sujeto? Sería tú, lógicamente. Tú eras. Acuérdense que generalmente cuando el verbo está en segunda persona, primera y segunda persona, tenemos un sujeto sobreentendido, ¿no? Un sujeto tácito, ¿no? Yo
Es decir, ego o nos, tú o vos, ¿vale? Ahora, si esto, y aparte tengo una coma aquí, esta coma me indica que hay dos oraciones, una que tendría que ser tú, como dice Ludo, tú lascius versu eras, ¿no? Primera oración. La segunda diría mente o tú mente pudicus eras. ¿Sí, Ludo? Sí, Por sí, lo tanto, nada más qué tengo en la interesante. primera parte una palabra en azul. ¿Qué función Ujú. tiene esa palabra que está en azul, Ludo? Esta, ¿qué Esa función sería tiene? Predicado nominal. El un atributo, predicado ¿no? nominal, muy bien, Víctor. Predicado nominal. Y lo mismo para pudicus, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y esta versu y mente lo pongo en el color que nosotros ya estamos indicando. ¿En qué caso están, Ludo, estas dos palabras? Sería ablativo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué función sintáctica tienen? Sería un CC que yo Ajá, llamo. muy bien, Que Ludo, ya, muy bien. Entonces, ¿cómo lo traduces? ok. Tú eras, Ajá, eh, tú eras lascivo, lascivo, desenfrenado. lascivo. Ah, Era un degenerado lascivo, ¿no? Ajá, lascivo, desenfrenado, Sí. degenerado se oye más Ujú. fuerte, pero bueno, está bien. Sí, Ajá, desenfrenado, pobrecito, sí, mejor así, ajá. así. No, Entonces, eras sí, desenfrenado, huerzu, sí, huerzu. huerzu, eh, En, Púdicos, el podríamos verso, decir, el verso, en el verso. Está referido a un en el verso. escritor, a un poeta. En el verso eras desenfrenado. Ujú. De en el verso verso. eras desenfrenado. En el verso eras desenfrenado. Ahora, mente, Era vergonzoso en el pensamiento, ¿no? en el pensamiento eras púdico, eras vergonzoso. Púdico, Muy bien. vergonzoso. Dedicada a Ludo, a Ludo. No, ¿No, Ludo? impúdicos Impudicus eras. Muy bien, eras. muy Ok. bien. Siguiente oración. Siguiente oración. Muy bien. Acuérdense, sujetos y predicados nominales. ¿Qué calificación le pones, Fifi, a Ludo? 11/10, gracias. Muy amable. Gracias, De gracias. veras, Ludo. Sí. Una probadilla, raspadilla, raspadillo. De veras, Ludo, que contigo no hay remedio. No, no, no crea. Pobrecita mi señora, viera cómo sufre ella. Yo lo sé, yo lo sé. Si No, esto, porque yo siempre le pregunto a los amigos rápido, miren, nos ponemos los dos a la par, les pregunto rápido así, ¿quién es el de los dos más guapos? ajá. Entonces, no, tómense su tiempo para contestar. Entonces, inmediatamente les digo yo, muchas gracias, compañero, ya sabía. Siempre es perdiente, siempre pierde ella. Se me queda viendo. Ay, Dios Oh, mío. sí es. Esa mujer es una No, santa no. de veras. Ah, sí. Qué cruz Ahora, la que lleva. y creo que en la primera, en la oración que le tocó traducir a Víctor, nos faltó el complemento circunstancial, este complemento circunstancial, ¿no? Justamente, porque, fíjate, aquí está la cuestión, Víctor, de que un ablativo solo puede ser un complemento circunstancial, pero también una preposición seguida de un ablativo o de un acusativo. En este caso, tenemos preposición más. ¿En qué caso está is, Víctor? S precedida de i. Sería ablativo. Ablativo. Muy bien, es un ablativo. Entonces, es un complemento circunstancial que dice de estos. Es como el genitivo partitivo, que indica la partición, ¿no? De todos, de la totalidad, de los 6. Por eso dice de estos, habla de los 6 casos, de estos, y después se va a referir nada más a 2. 2 se denominan rectos.
Y entonces, fíjate, va no de regalo porque nos costó nuestro trabajo analizarla, pero va a otra parte de Donato, Víctor, que dice, ¿quieres leerla, Víctor? Para que veas que es la misma construcción, ¿eh? ¿Quieres leerla? Hoy Sí. será el Día Nacional de Molestemos a Víctor. No, tranquila. Partes orationis sunt octo. Ajá. Nomen, pronomen, verbum, adverbium, participium, Partiqui, partiqui, partiquitium, ajá, eso. Coniunctio, tío, y Ujú. prepositio preposicio, indirecto. indirecto. Sí, indirecto. Fíjate, ahí están todas las categorías gramaticales. Ujú. En cuanto a la lectura, vamos a una forma fácil para leer, siempre es que tengas a la vista que hay palabras compuestas con preposición. Yo creo que con esta no hay problema, ¿no? Pronomen. Sí, Pero, por muy bien. ejemplo, en esta, Adverbium. adverbium. A la parte del verbo. Ahí, ahí identificamos Ad. el que está junto al verbo, identificamos la palabra ad. Acuérdate que la C, cuando nosotros veamos una C en la Es una letra en K. latín, es como la K, entonces participium. Sí, Y sí. la I En mi es como diccionario la italiano. J. Por lo tanto, no hace sílaba con una consonante. Se toma aquí que está junto a otra vocal, la sílaba no va en coni, sino con y después iuc, You, con you, iuc. con you, ¿Sí te fijas? you. Cuando tienes la I junto a una vocal, tiene el valor de J, por eso no puede ir con la consonante anterior. Entonces aquí es con iuctio. Y eso te ayuda a saber qué significa con iuctio, porque tienes con hook, con ju, exactamente, conjunto. Entonces, si hablo de las categorías gramaticales, los tipos de palabras, esta es la conjunción. Ajá, Conjunción. ¿ya te fijas? Entonces, aquí lo mismo, inter y ec. Inter y ec, Intersección, interjección. preposición. Pero fíjate cómo, nuevamente, no puede ser interi, no es interi si lo divido por sílabas, es inter y después la I con la E hacen sílaba, iec, Yek, es la yek. J, entonces Ok, es la interjección. ¿Qué dice la Interjecto, primera oración? con Exacto, ¿qué dice la primera oración, Víctor? las partes de las oraciones son 8. De la El oración, nombre, Víctor. ok, las partes de la oración son 8. Y nombre, pronombre, verbo, adverbio, participio, conjunción, no sé Conjunción, cómo se diga. conjunción, Preposición, conjunción, ajá, preposición, intersección, interjección, interjección. Todo eso lo tenemos en interjección. español también. Todo eso lo tenemos en español también. Me acuerdo de los primeros Todo 4, eso. los demás ¿Te no acuerdas sé. de las? Acuérdate que esta son sustantivos Sí. y adjetivos. Ujú, Ahí va el ujú. chiste, Fifi, que siempre les menciono. Aquel que les dicen, a ver, tú, dime un pronombre, y responde el alumno, ¿quién? ¿Yo? Y le dice el maestro, muy bien, tienes 10, ¿no? ¿No? Entonces ahí, pronombre, acuérdate que tenemos los pronombres personales, los posesivos, los demostrativos, los interrogativos. El verbo, más nos vale saber el verbo, aunque sabemos que el verbo se divide en dos grandes tipos, en los verbos que se conjugan y los verbos que se declinan, ¿vale? El adverbio, fíjate cómo los gramáticos no batallaron para darle nombre a esta parte, a este tipo de palabras. Es una palabra que se pega al verbo para modificarlo. A veces también modifica a nombres, también, para, sobre todo adjetivos. Los adverbios entonces son
generalmente aquellas palabras en español que tenemos terminadas en mente, ¿te acuerdas? Rápidamente, Sí. fácilmente, que a veces no terminan en mente, a veces son arriba, abajo, fuera, todo esto, ¿no? Luego yo jugando les digo nunca mente, claro que no existe, ¿ah? Pero para hacer regular lo irregular, es nunca, ¿no? Adjetivos Entonces, los adverbios. y Ahora, verbos. ten en cuenta que hay adverbios que también me van a ayudar a graduar los adjetivos calificativos, a graduar la calificación. Yo voy a decir que, por ejemplo, que Graciela es inteligente, pero no nada más la califico, voy a decir que es muy inteligente. ¿Sí? Entonces, habrá adverbios que modifiquen también a los nombres. ¿Sí? Ahora, participio. ¿Qué es este participio? Donato aquí está considerando que los verbos son los que se conjugan y él le llama participios tanto a los participios propiamente dichos Sí. como a los Al infinitivos infinitivo y al otro y al gerundio. gerundio. Ajá. Entonces, ¿cuáles son? Déjame borrar aquí esto para Perdón, preguntarle para que me quede claro, o sea, cuando dijiste que los verbos, hay unos que no se conjugan, Ajá. que son estas tres categorías. Las que no se conjugan son estas, entonces, que son lo que le llama aquí participios, que son propiamente el infinitivo, Ajá, infinitivo, es participio, propiamente, y el ajá, gerundio. y el gerundio. Aquí. Ajá. Y los demás los declinamos. Los demás se conjugan, estos se declinan. Ah, my goodness. ¿Sí? Sí, porque los Acuérdate. está viendo como un nombre. Ajá, exactamente. Muy bien, muy Sí, bien. sí, sí. Y las conjugaciones son las que tenemos, la primera, segunda, tercera, todas estas. Exactamente. Y ahí caben estos, el infinitivo, el participio y el gerundio. Muy bien. Ahora, Ok. ¿cuáles agrego, Fifi? ¿Te acuerdas? Entre los verbos nominales en latín, ¿cuáles agrego? Aparte de estos tres. Digo. Ay, Fifi. Tú, Fifi. Tú, Fifi. Fifi. Ya. Vamos, No Josefina, oigo vamos, bien. vamos, vamos. Ya ¿Me sabía puedes que no repetir la estabas. pregunta? Sí, Fifi, que aparte de estos tres que tenemos en español, en latín, ¿cuáles? Me faltan dos más, ¿verdad? Dos que se declinan, ¿cuáles son? ¿El Uno que es gerundivo? exactamente el gerundivo y Gerundivo. Ah, sí, sí, yo lo leí también. ajá, el gerundivo El y participio, el PP, el participio perfecto aquí pasivo y el entraría supino. ese mero, Fifi, muy bien, Fifi, y el supino, ¿no? Entonces, fíjate, voy a acomodarlos, Víctor. Esos también los he visto. Y estos, recuérdenme que, ¿saben qué tengo pensado hacer? A ver qué le va a parecer todavía anda por ahí José María. José María, no sé si ya se fue porque creo que ya se salió José María. Ha de haber tenido algún problemilla o algo. No, Pero no, a no ver, está, ya lo no, revisé. ya no está. A ver qué te parece, Ludito. La tablita esa que tenemos, a ver qué te parece, Fifi. La tablita esa que tenemos de los verbos, nuestro acordeón de los verbos, como que explicarle en un videíto así cortito, ¿no? Para que lo Sí. vean. Porque por ahí está en varias clases, ¿no? Pero para que quede en un videíto. Diría Efi, ya me eché todas las clases, ya las vi y ahora va a ser apenas el videillo, ¿no? No, pero puede servir. Entonces, el infinitivo va de la mano con el gerundio. Entonces borro de aquel gerundio. Y también va junto con el supino. Estos tres primeros, estos tres estos que están de este lado son sustantivos verbales, Víctor. Estos, infinitivo, gerundio y supino. Y estos dos los participios. Perdón, un ejemplo de supino es que Es que en español no tenemos.
Pero a ver, en latín sería Perdón, amatum. no tenemos. En español es, a ver, Ok. un infinitivo, si lo digo con el verbo amar, el infinitivo del verbo amar, Fifi. Amare. Amare, muy bien, Miguel. El gerundio de amar. Amando. Amandi. Amandi. Acuérdense que el gerundio no tiene nominativo, entonces es amandi. El supino sería amatum. Amatum. Matu. Amatum. ¿Sí? Ok, Termina en sí, lo leí. Termina en um. Ahora, Sí, sí. infinitivos hay 3. Ahorita nada más estamos diciendo el presente. Ahora, participio. Si quieres el perfecto de amatus, ¿cuál es, Fifi? Ay, de amatus. Amatus. Amatus, amata, amatum. Amatum. Existe también el futuro, participio futuro, que sería, Fifi. Amaturus. Amaturus, Amatura. Amatura. El presente, participio presente, que es el amans. Amans. Amantis. Amantis. Muy bien. Y después tengo el gerundivo. Ese sí es el amandus. Amandus, Amanda, amandum. Amandus. Wanda. Amandum. Si quisiera esto llevarlo al español, bien, ese sí, son los 3. Ahora, si quisiera llevar esto al español, Víctor, tiene que ser amar, aquí, amando, aquí, para amar. El supino, si yo digo para amar, ¿qué me está indicando? Me está indicando finalidad. En español lo construimos con una preposición, con la preposición para y el infinitivo. ¿Ya te fijaste? Amatu es para amar, amatum es para amar. Ajá. Yo estoy ahí haciéndote señas como si me vieras en la cámara y tengo la cámara apagada, pero es por estas cuestiones, ¿no? Entonces, para amar. Ahora, fíjate, en latín desapareció, en español desapareció el supino. Ahí la diferencia entre que el latín es una lengua sintética, el español es analítica. Y el gerundivo no es no es el amando. El gerundivo también me indica una perífrasis, un rodeo. El gerundivo equivale a estar a punto de amar, ir a amar, ¿sí? Me indica finalidad, perdón, es la intención, tener la intención de amar, ¿sí? Víctor. Entonces, estos que son los que dan rodeos, ajá, sí, bueno, y el supino también desapareció. ¿Por qué? Porque nosotros más bien lo construimos con perífrasis. ¿Sí, Víctor? Va. Pero lo que te debe quedar claro ahorita es que a eso le llama Donato, le llama participio. En cuanto tengas un tiempo, Víctor, busca el semestre pasado, en la clase de curso básico de latín 3, ahí están las clases de esto, verbos nominales, y ahí explicamos. Quizá se nos vaya el tiempo un poquito y nos llevamos 2 o 3 videos, pero puedes adelantar cuando Ludo nos interrumpa. Ya bajé todos los materiales de los cursos anteriores. Muy bien. Eso medio lo había visto, pero no lo he estudiado. Sí, muy bien, Víctor. Con esto estamos repasando, ¿no? Entonces ya está. Pero ¿por qué le llamo participio, Donato? Le llamo participio porque si las partes son todas estas, participio es una de las partes que toman parte del nombre y parte del verbo. O sea, esto es a lo que nosotros le denominamos verbos nominales. ¿Sí? La conjunción es la que une. Entonces, la conjunción y, pero, o. Ajá. Y la preposición, todas nuestras preposiciones, que luego los hispanistas nos regañan, Fifi,
Tú no eres de esas fifí porque no nos sabemos la lista de preposiciones, ¿no? Que dicen que a rajatabla hay que saberse la lista de preposiciones en español. Wow. Antes así las preguntaban los maestros, ¿no? Son Ante, como bajo. 21. Y creo que me sé hasta cabe, Josefina, ¿no? Ante, bajo, cabe, y ya después les digo, etcétera. Entonces, las preposiciones, todas esas preposiciones. Y las interjecciones, Víctor, son las que actúas. Las interjecciones son las que te ayudan a expresar los efectos del ánimo. Oh, ay, uy, estas son, incluso hola es una interjección para nosotros. Esa categoría tiene el hola de interjección. ¿Sí, Víctor? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Sí, a muy la bien. pregunta, todo eso existe en español, todo eso, y todo eso nos sirve para comunicarnos, ¿vale? Ahora, igual que arriba, ex, is, hablo de todas estas partes de la oración, entonces dice, de estas, dua sunt principales partes orationis. ¿Qué dice Víctor? Allí, Ajá. un Ex, momento is, que no estoy viendo, algo dice acá. Ex his, ajá, ok. Ex his, duae, ajá. acá. Son principales partes orations. Yo no, Teodis. oye, Víctor, como pronuncias a la portuguesa. Yo no sé si estás estudiando o sabes portugués o No, qué no, pasó, no. ¿no? No, Ya nada más el falta que verbo. digas parchis, ¿no? En lugar de partes. Muy bien, se me imagina. Si te fijas, Josefina, cómo hizo la terminación, ¿no? Ex is, entonces, de estas, igual que teníamos arriba. Es que luego Sí, sí. por Ahí lo influencia con tenemos. las lenguas que estudian, por eso hacen la pronunciación. Ex is, ajá, de estas, duae principales. Duae sunt, Guay. entonces digo, dos, Sí, dos se ajá, conjuga el número. sí, Son entonces, dos dos son, partes, ok, son dos las partes principales de la oración, muy algo así. bien, las partes principales de la oración, muy bien. ¿Y cuáles Sí, son el esas nombre partes? y el verbo. Muy bien, ya está. Y acuérdate que el nombre, para nosotros el nombre es ¿Es sustantivo o nominativo, adjetivo? no, ajá, sustantivo o adjetivo. Muy bien, Sí. muy bien. Perfecto. Les quiero pedir. Ludo, ¿ya viste lo que dice Víctor, Ludo? Lo que dice de ti, ya te está ahí. Sí, pero no es cierto. Dijo que es que como que sí se te oye yo no sé si tenga que ver un poquito con Costa Rica, pero no he escuchado mucho a tus paisanos. Costa Rica, ¿verdad, Víctor? ¿Son a los que se les dice Sí, ticos? somos los ticos. Son los famosos ticos. Somos los grandes rivales de México en fútbol. Muy bien. Seguro nos ganan. Todo Pero a el mundo ver, nos gana. nosotros somos como el tamaño de Tasco, pequeñito. Pequeñito. Y bien que conoces, ¿eh? Dices como el tamaño de Tasco. Muy bien. Muy bien. Entonces, les quiero pedir que continuemos con estas oraciones la siguiente clase, porque me gustaría que Aida ahora hablara un poquito conmigo y para que tenga yo tiempo también de guardar esto en la máquina, ¿no? Entonces, dejo de grabar, dejo de compartir, dejo de grabar.